Bien, hermanos, un gusto de saludarles. Vamos a comenzar el día de hoy en nuestra sesión número 2 de nuestro estudio del fruto del Espíritu. Voy a invitar que oremos para que el Señor sea glorificado en medio de este estudio y por supuesto nosotros también seamos edificados a la luz de su palabra. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Dios amado, en esta hora, este tiempo que tú nos concedes nuevamente de poder estar aquí conectados para seguir estudiando este tema que es tan importante sobre el fruto del Espíritu. Te pedimos, Dios eterno, que nos animes, nos des fuerza, nos despiertes, Dios amado, después de una larga jornada de trabajo, de responsabilidades, podamos estar este tiempo conectados, Señor, atentos para comprender tu palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para comprender las verdades de tu palabra, de tu revelación y podamos ser transformados a la luz de lo que vamos a estudiar en esta noche. Glorifícate tú en medio nuestro y que todo esto, Señor, se haga conforme a tu voluntad. Te lo rogamos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con nuestra sesión número 2. Como les comenté la vez anterior, esta segunda sesión también es un poco introductoria antes ya de entrar a desarrollar cada uno de los elementos del fruto del Espíritu. Y quiero llevarlos hoy día para iniciar a meditar en un pasaje que se encuentra ahí en Jueces 9, versículo 8 al 15, para poder responder a la pregunta que ustedes están viendo en pantalla y de esa manera ir poniendo las bases, la importancia y recalcando la importancia de lo que es los frutos en la vida de nosotros. Entonces, Jueces capítulo 9, versículos del 8 al 15, leo rápidamente. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre todo, sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Obviamente esto está dentro de un contexto donde eh, parte de la historia nos relata, leyendo ahí el libro de Jueces, que es uno de los episodios más oscuros del pueblo de Israel, donde cada uno hacía lo que bien que le parecía porque no había rey sobre Israel. Y lo que ocupa aquí en este relato, obviamente tiene su contexto, pero quiero llevarlos a la luz de este relato, que obviamente denota que el rey iba a escoger una mala acción y que iba a terminar devorando a través del fuego todas las ciudades o algunas de las ciudades. Eh, pero meditando propiamente tal, en lo que dice exactamente esta historia, esta como fábula o casi como parábola que utiliza aquí el narrador. Y la pregunta es, para poder reflexionar de manera introductoria, ¿qué importancia le estás dando a la producción de frutos en tu vida? Frente a los llamados que se le hizo a la higuera, que se le hizo a la vid, que se le hizo al olivo, ellos manifestaron una real importancia hacia el producir los frutos.
El olivo, el producto final en el aceite, la higuera por sus frutos, la vid a través también de un producto de parte de sus frutos como es el mosto, y todos ellos con la mente en este relato de glorificar a Dios. O sea, esto alegra a Dios, esto glorifica a Dios. Y vemos la respuesta de la zarza, donde finalmente ella no tuvo una preocupación por sus frutos, sino que finalmente era que todos se pusieran debajo de ella y la que no hiciese tal, obviamente iba a ser consumida por el fuego. Eh, pero, insisto, más allá del contexto propio, es si alguien llegase a ofrecernos lo que fuese, podríamos nosotros decir, ¿y qué con el fruto del Espíritu de mi vida, con el que glorifico a Dios? ¿Podríamos responder eso? ¿Estamos poniendo en importancia, en realce, la producción de frutos en nuestra vida? Y a lo mejor la respuesta hoy día es un no, a lo mejor es un quizás, a lo mejor es un estoy luchando con eso. Y lo importante, hermanos, es que concluyendo todo este estudio, no solamente el del día de hoy, sino que los que vienen a futuro, podamos nosotros responder y decir con propiedad, sí, le estoy dando la importancia de vida a la producción del fruto del Espíritu en mi vida, porque finalmente eso es lo que glorifica a Dios. Y eso es en parte lo que vamos a ver el día de hoy, a la luz del contexto del pasaje de Gálatas 5. Entonces, los frutos de nuestra vida que nosotros podemos dar a lo largo, contando los frutos como todas las obras que nosotros hacemos, son de mucha importancia, porque como vimos la semana pasada, ellos demuestran, manifiestan cuál es nuestra naturaleza. Por lo tanto, si nosotros estamos preocupados de los frutos que estamos dando, de cierta manera estamos preocupándonos de cuál es nuestra naturaleza, cómo es que está el proceso de santificación en nuestra vida. Entonces, los frutos son muy importantes junto con todo lo que hemos aprendido sobre el carácter, sobre los mandatos los unos a los otros, lo que estamos aprendiendo con Tito, que todo nos está guiando a que debemos obrar de buena manera, pero en base a un conocimiento, a una transformación de nuestro ser, de nuestro carácter. Entonces, para hoy día, para ir ya ingresando al tema de hoy, ¿cuál va a ser nuestra ruta? Siempre yo les manifiesto y les comento cuál va a ser las paradas del caminar que vamos a tener el día de hoy. Y en particular, hoy día vamos a ver 4 puntos importantes. Primero, algunos aspectos generales del pasaje de Gálatas 5, donde se habla del fruto del Espíritu. Vamos a ver su contexto. Vamos a la segunda parada, vamos a ver cuál es la diferencia, cómo es que se relacionan las obras con los frutos o el fruto propiamente tal del Espíritu. Y vamos a ver de manera general las obras de la carne y el fruto del Espíritu también ya para culminar la sesión de hoy, para ya la próxima, con la ayuda de Dios, obviamente empezar a desmenuzar el fruto del Espíritu que nosotros debemos de desarrollar. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras 4 paradas del día de hoy y vamos a ir con la primera. Algunos aspectos generales. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5 y vamos a estar meditando en algunos pasajes importantes de esta sección. Gálatas 5, del versículo 16 al 24. Estos pasajes vamos a estar desmenuzándolos, analizándolos para ir comprendiendo estas paradas que les mencionaba recién en la ruta del día de hoy. Lo primero que debemos mencionar, cuando comenzamos a leer en el versículo 16, vamos a leer del 16 al 18, ya para ir ya más de lleno. Gálatas 5, 16 al 18 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, algunos aspectos generales. Primero,
Como lo vemos en el versículo 16, debemos, eso que dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu, es un mandato de parte de Dios a través del escrito de Pablo a la iglesia en Galacia, de que los creyentes tienen que andar, tienen que comportarse en el Espíritu, no de otra manera. El comportamiento de los creyentes tiene que estar en concordancia con quien mora dentro de ellos, con quien le ha dado la vida nueva, con quien los ha regenerado, que es el Espíritu Santo. Entonces debemos andar, comportarnos en el Espíritu. Es lo primero que vemos aquí en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne con los deseos del Espíritu se contraponen, son contrarios. Es como si pudiéramos leer aquí el pasaje que escribe Pablo y dice, ¿puede salir de una llave agua dulce y agua amarga o salada? ¿Puede una fuente producir esas dos opciones? Y la verdad es que tiene que decir, no, no se puede. ¿Tiene alguna concordancia la luz con las tinieblas? Tampoco. O hay luz o hay tinieblas, pero no pueden estar las dos juntas. En la vida del creyente no pueden estar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora bien, voy a hacer una aclaración más adelante, pero la quiero mencionar ahora de manera inmediata. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a pecar y que nuestra naturaleza caída con la que estamos luchando, no vamos a producir alguna obra de la carne. Eso es natural. El punto es cómo va a generarse esa obra de la carne. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ir analizando. Entonces la carne y el espíritu se contraponen y estamos en un conflicto espiritual que nos tiene limitados. Y esto nosotros tenemos que considerarlo en su justa medida, porque es verdad. Si leemos aquí Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y la realidad es que estamos en esa lucha. Estamos queriendo hacer el bien, queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo obedecer los mandatos de Dios, pero por otro lado, estamos limitados, porque nos encontramos haciendo lo que no queremos hacer. Y ese es el conflicto en el que estamos. Pero esto no es razón. No hay, delante de Dios no podemos tener una excusa y decirle, Señor, yo no quería. No, no hay esa excusa, no tenemos esa opción. Tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir luchando. Y frente a estas malas obras o las obras de la carne, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y seguir batallando, seguir adelante. Porque los creyentes estamos siendo transformados, tenemos al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Y tenemos toda la capacidad de anular lo suficiente a la carne para poder vivir según el Espíritu. Tal cual como lo dice Pablo ahí en Romanos, porque claramente uno dice, oh, lo que quiero hacer eso no hago, pero finalmente dice, bendita gracia, Dios es el que me libra. Él es el que me da la capacidad. Entonces nosotros, queridos hermanos, debemos de vivir guiados por el Espíritu. Y eso es vivir en libertad. A eso hemos sido llamados, a vivir la libertad, no esclavos del pecado, sino que la libertad del Espíritu. Vivir en las obras de la carne es vivir bajo la ley. ¿Por qué? Que es lo que menciona acá en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, tenemos libertad. La ley, vivir bajo la ley, es vivir llevados bajo conductas pecaminosas.
El pueblo de Israel nos da muestra y nosotros estamos en la misma categoría de que si nosotros empezamos a vivir bajo nuestras propias capacidades, nuestros, nuestras propias fuerzas, lo que va a llevar eso es conductas pecaminosas porque no tenemos la capacidad de cumplir la ley de Dios, tal cual como la manifiesta la historia del pueblo de Israel. Bendito Dios que envió a su Hijo Jesús, con el cual también recibimos al Espíritu Santo en la acción trinitaria de salvación, y vemos que a través de esa acción trinitaria nosotros somos liberados de tener que cumplir la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros y somos a través de la obra de Jesucristo hechos libres. Por lo tanto, ahora podemos vivir de manera abierta, de manera guiados por el Espíritu Santo, para vivir en una verdadera libertad. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, dice lo siguiente: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces ahí donde nosotros vemos, Pablo lo manifiesta de otra manera. Él dice, yo no sabría que robar es pecado si la ley no dijera que robar es pecado. Entonces cuando nosotros vivimos bajo la ley, nuestra vida continua se ve afectada porque no podemos cumplirla. Ahora, eso no quiere decir que la ley sea mala. La ley es muy buena porque nos guía a Cristo. Y eso es muy bueno, por supuesto. Pero nosotros hoy día el mandato que tenemos es vivir, es andar conforme al Espíritu y no a las obras de la carne. No debemos de satisfacer los deseos de la carne. Debemos de buscar, debemos de procurar, debemos de esforzarnos en producir el fruto del Espíritu. Entonces, a la luz de lo que estamos ya analizando, tenemos que mencionar que hay dos tipos de comportamiento, dos posibilidades. Dos posibilidades en el sentido de dos opciones, no que nosotros tengamos dos opciones, porque nosotros no tenemos dos opciones, solamente tenemos una. Pero en la historia, si analizamos la humanidad, por decirlo así, y evaluamos los comportamientos, solamente hay dos opciones. El primero es un comportamiento carnal, que produce que lo evaluamos a la luz de la obra o las obras de la carne y que están relatadas aquí en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Me faltó un versículo aquí en las notas. 5 del 19 al 21. Ahí están relatadas todas las obras de la carne. Dice así, lo leo rápidamente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas obras muestran una conducta pecaminosa, una actitud injusta que no está pegada a las normas de Dios. Y los que viven conforme a estas obras, bajo este comportamiento, obviamente no van al cielo, porque no son las obras del Espíritu, no son las obras de Dios en nosotros, no son las obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2. Y muy bien termina el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay manera de entrar al cielo practicando estas cosas. Y me detengo aquí en el practicando. Esto de practicar tiene el sentido como una fábrica que produce o que fabrica cosas de una manera en serie, como si nos
pusiéramos en una banda, en una empresa, y saliera un paquete de, no sé, de fideo, de azúcar, de lo que nosotros queramos. Segundo tras segundo, uno tras otro, uno tras otro. Ese es el sentido que tiene aquí practicar, de hacer de una manera frecuente o de producir en serie. Nosotros no podemos practicar, no podemos estar produciendo en serie estas obras de la carne. Nosotros tenemos que estar produciendo el fruto del Espíritu. Las obras de la carne en nosotros, y esto no es como que tuviésemos permiso, no quiero que suene a eso, pero en nuestra naturaleza caída se van a producir, pero se pueden producir de una manera esporádica, lejana, y debería ser cada vez más lejana porque estamos en un proceso de santificación. Eso es lo que de alguna manera caracteriza la vida del creyente. No la ausencia de pecado, sino la lucha contra el pecado. Ahora, si esa lucha es todos los días contra las mismas cosas, la situación se torna un poco compleja. Pero si luchamos, obviamente, contra el pecado, con algo que nos agobia y que vamos luchando y que vamos mejorando, es porque vamos por buen camino. Pero no estamos produciendo de una manera seriada, una manera frecuente, todos los días, a cada instante, las obras de la carne. Porque eso no hace que seamos herederos del reino de Dios. Entonces, este es el primer tipo de comportamiento, el carnal, que obviamente, como decía hace un momento, se contrapone al espiritual, que es la otra, por decirlo así, la otra cara de la moneda. Y el espiritual, obviamente, es el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque se actúan bajo este fruto del Espíritu en la libertad que tenemos en el Espíritu. Por eso no hay ley, porque son cosas que están fuera, escapan. Vivir así es como vivir bajo el carácter de Cristo, que cumplió la ley. Entonces ya no estamos en condenación. Vivir en el Espíritu es manifestar una conducta justa, una actitud espiritual, no algo no pecaminoso. Esto, vivir a través del fruto del Espíritu es vivir bajo las normas de Dios. Entonces, este fruto del Espíritu es posible gracias a que estamos en Cristo y que somos de Cristo. Nosotros no tenemos excusa, queridos hermanos, para decir, no, yo no pude, yo no tengo esas capacidades. Y mencionábamos hace unos días atrás, conversábamos con mi esposa, o la familia, si no mal recuerdo, el hecho de Pablo, decir, no, es que Pablo era Pablo. Pablo era el apóstol Pablo. Se le apareció Jesucristo ahí en una luz brillante, obviamente no en persona. Cayó del caballo en el que iba. Y ponemos a Pablo en un pedestal y de cierta manera él tenía una autoridad especial. Había sido encomendado por Dios, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, y así lo menciona en varias de sus saludos iniciales en las cartas. Pero, pero, no podemos tomar eso como una excusa para que nosotros digamos, no, es que yo no puedo provocar o producir el fruto del Espíritu como Pablo lo hacía. No, porque Pablo era tan humano como nosotros. Él tenía dentro de sí, morando en su corazón, en su vida, el Espíritu Santo, tal cual como lo tenemos nosotros. Entonces el problema no es que Pablo haya sido Pablo, el problema es que nosotros no estamos dejando actuar al Espíritu Santo en nosotros, como Pablo hacía.
Y eso todos tenemos las capacidades. El punto es que no nos estamos negando como deberíamos para producir el fruto del Espíritu. Y no buscando ser mejor que Pablo, sino que buscando glorificar más a Dios en nuestra vida. Entonces, teniendo a Cristo, podemos hacerlo. Por eso Pablo decía, aún estando en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo le dice a los de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para hacer batalla a la guerra espiritual. Efesios capítulo 6. No en sus fuerzas, no en sus capacidades, es la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza que da Jesucristo, es la fuerza que tiene el Espíritu Santo, que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué no estamos produciendo, viviendo la vida como debiésemos? Es porque no le estamos dando cabida al Espíritu Santo, para que actúe en nosotros, para que nos cambie. No nos estamos negando a nosotros. De cierta manera, no estamos dejando de satisfacer nuestra carne. Seguimos ahí como, tratando de acomodar las cosas y es como cuando a los niños dicen, no, no puedes comer de esto y por debajo le pasamos ahí un dulcecito. Y seguimos alimentando la carne. No, tenemos que dejarla en cero. Tenemos que llegar a ese nivel de negarnos a nosotros mismos. Entonces, la acción del Espíritu Santo en nosotros, querido hermano, y quiero poner aquí como un sello en esto, es que a través de esa acción estamos reconociendo nuestra posición en Cristo. Leo rápidamente aquí primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Obviamente esto es un reconocimiento hacia el Señor de una manera genuina, íntima, de llamarlo Señor no por decirle Señor, sino que un reconocimiento, en una relación. Y eso solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, esta realidad del Espíritu Santo nosotros nos lleva a reconocer la posición que tenemos delante de Dios. Y también la acción del Espíritu Santo, además de poder ver ese reconocimiento de nuestra posición de que somos hijos de Dios, también nos ayuda a ver si estamos reproduciendo los rasgos distintivos del carácter cristiano. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 14:16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y eso obviamente con todo lo que conlleva de que esté actuando el Espíritu Santo en nosotros y llevándonos a producir el fruto del Espíritu. Todo eso lo hace el Espíritu y bueno, y muchas cosas más. Pero en esto vemos este contexto general de la carta, estos aspectos generales de este pasaje de Gálatas 5:16 al 24, donde vamos a estar fijando nuestros ojos para ir desarrollando los elementos del fruto del Espíritu. Entonces, estos son los aspectos generales, queridos hermanos, para poder considerar ahora lo que menciona Pablo aquí en esta carta. Primero, en el versículo 19 al 21, habla de las obras de la carne. Y después dice, en el 22 al 23, el fruto del Espíritu. Y esta es nuestra segunda parada. Frutos versus obras. Y quiero citar al pastor Samuel Pérez Millo en una cita quizá un poquito extensa, pero que se la voy a mostrar ahora, para poder analizar de una manera un poco más profunda esta diferencia, que quizá hemos podido responder de alguna manera,
pero quiero mencionar lo que acá dice el pastor Samuel Peremillo, que dice lo siguiente: a las obras en plural de la carne sigue ahora el, en singular, fruto del Espíritu. No se trata del resultado, dice el pastor Peremillo, del esfuerzo personal del creyente, sino de la obra del Espíritu Santo. Son el efecto íntimo del Espíritu que lleva a cabo en el creyente el proyecto divino de producir fruto agradable a Dios. Se trata del fruto en singular y no de los frutos. Por tanto, el Espíritu produce como fruto todas las perfecciones que se detallan por el apóstol. Quiere decir que el creyente que vive en el Espíritu expresa en su vida todas las virtudes del fruto y no solo algunas de ellas. Ya vamos a ver algunos aspectos más en detalle de los frutos y de las obras. Quiero detenerme en el hecho de las obras, que son muchas, y el fruto, y del esfuerzo. Porque no podemos malentender aquí, queridos hermanos, que es decir, las obras son lo que produce mi cuerpo. El fruto, como es el resultado eh, de la obra del Espíritu Santo, entonces me quedo quieto, espero que el Espíritu Santo obre para que nazcan todos ese fruto que deben hacer de mí. Y la respuesta no es esa, no es esa la actitud. Porque yo tengo que buscar, hay una responsabilidad. Es verdad que es la obra de Dios en mí, a través del Espíritu Santo, o de Dios Espíritu Santo en mí. Sí, es verdad. Pero también es verdad que yo puedo ponerle una barrera al Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a los de Efesios, no contristéis al Espíritu, sino sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los controle por completo. Él hace ahí la distinción en Efesios 5. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo los controle por completo, que controle su vida. Entonces nosotros debemos de buscar. Aquí no es llegar a ser un espectador pasivo de lo que está sucediendo. Estamos llamados a buscar, a inquirir, a indagar. Y las obras de Dios en nosotros siempre van a estar en estrecha relación de nuestro esfuerzo que hagamos, no para ser salvos, porque esa es la obra completa de Dios, sino para que nuestra vida sea transformada. Nunca vamos a llegar a producir obras piadosas. Nunca vamos a llegar a tener una comunión íntima con Dios si nosotros no nos esforzamos. Entonces, ¿verdad? Las obras son el esfuerzo de la carne. El fruto del Espíritu es la obra de el Espíritu Santo en mí. Pero ¿cuánto estoy buscando fortalecer? ¿Cuánto estoy buscando yo someter a mi carne a la obra del Espíritu Santo, a la palabra del Señor, a la oración, a la comunión con Él? Eso es algo que me corresponde a mí, en mi responsabilidad, y algo que yo debo de buscar. Debo de buscar expresar en mi vida todas las virtudes del fruto. Eso de, no, a mí solo me falta un poco de fe o solo me falta un poco de templanza. No, eso no existe. Son todos, no algunos. Todos tienen que estar. Todos deben ser expresados porque es el fruto. Es como uno no va a un manzano o un naranjo a sacar, obviamente, una manzana o una naranja y la naranja va a estar sin cáscara. Mira, este naranjo produce naranja sin cáscara. Le faltó una parte al fruto. No, puede la cáscara ser más delgada, más gruesa, más áspera, más fina, miles de características, pero siempre el fruto va a estar completo. ¿Cómo está nuestro fruto entonces, el fruto del Espíritu en nosotros?
¿Está completo? ¿O estamos poniendo peros, excusas a no producir el fruto completo? Nuestra siguiente parada, para ir ahondando un poco en esto de frutos versus obras. Vamos a ver y analizar un poquitito lo que son las obras de la carne. Las obras, queridos hermanos, son manifiestas, son evidentes, son notorias. Así lo dice el texto, versículo 19. Y manifiestas son las obras. Están ahí, visibles para todos, fácilmente evaluables. Son muchas las que se enumeran aquí en el pasaje que leímos hace un momento, son 17. Obviamente las de este pasaje y obviamente estos dos textos, estas dos listas que vemos aquí de las obras de la carne y la del fruto del Espíritu, no son exhaustivas. Podemos encontrar algunas más o varias más en otros pasajes. Pero obviamente estamos aquí centrados en esta. Aquí en este pasaje se nombran 17. Y todas estas obras manifiestan la naturaleza caída. La obra de aquellos que no han creído, de una naturaleza no regenerada. La obra natural del ser humano es esta. Ahora, es importante, como son las obras, están todas separadas. Puede ser alguien idólatra y no tener ninguna otra de las 17 características o de las 17 obras de la carne. Puede tener dos, puede tener tres, puede manifestar una más que otra. Entonces puede haber muchas posibilidades. Puede haber un idólatra con un hechicero. Podríamos empezar a jugar. Mucho más hechicero que idólatra, o mucho más idólatra que hechicero, y etcétera. Podríamos jugar con muchas posibilidades. Pero eso es una posibilidad aquí en las obras de la carne, y es lo que nosotros vemos. No necesariamente todos los que son, eh, todos los seres humanos caídos van a tener todas estas características. Y eso es algo que también tenemos que considerar y tener cuidado de no empezar a forzar estas obras en aquellos que no han nacido de nuevo. Algunos teólogos eh, manifiestan que estas obras, si las pudiéramos organizar, manifiestan tres áreas fundamentales del ser humano. Uno es la sexualidad, la religión y las relaciones humanas. Habla de pleitos, de celos, eso obviamente son las relaciones humanas. Habla de la idolatría, la hechicería, en parte como de la religión, la fornicación, la inmundicia, el adulterio, parte de la sexualidad. Tres grandes áreas fundamentales donde la naturaleza caída se manifiesta de una manera muy potente, muy fuerte. Y solo les paso a mostrar un listado de las obras, ya están aquí en el pasaje, pero quiero mencionárselas y mostrárselas aquí. Tenemos el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas. Dije 17 y ustedes ven aquí 18 porque la 18 la dejé fuera porque dice cosas semejantes a esta. La 18 es como que deja la puerta abierta para cualquier cosa que sea semejante a estas 17. Solo menciona 17. La 18 decir y todas las demás. Es como por mí y por todos mis compañeros. Estas son las obras de la carne. Obviamente, podríamos decir mucho de cada una de ellas, pero no es el tema de este estudio. Lo importante es que nos enfoquemos en nuestra cuarta y última parada del día de hoy, que es el fruto del Espíritu. Como lo mencionamos la vez anterior, queridos hermanos, el fruto del Espíritu debemos comprenderlo como las obras beneficiosas del Espíritu en la vida del creyente.
no para beneficio propio, sino que para el beneficio de todos. Primero, beneficio en el sentido de glorificar a Dios, porque nos está permitiendo cumplir con el mandato de Dios de exaltarlo, de glorificar su nombre, que es uno de los propósitos principales a los cuales hemos sido llamados. Eso es algo sumamente beneficioso y también de ver cómo se está transformando nuestro carácter, ¿ya? Pero también para el beneficio de los demás. Recuerden cada uno de los mandatos los unos a los otros que estuvimos estudiando. El fruto del Espíritu son 9, 9 elementos, 9 virtudes que se enumeran, bastante menos de los 17 de las obras de la carne. Y estos elementos, estas virtudes del fruto del Espíritu, manifiestan la vida nueva del creyente. Y que obviamente esa vida que tenemos en Cristo. Por lo tanto, es importante que cada uno de esos elementos, cada uno de esas virtudes estén presentes en nosotros. Porque como bien estudiamos en el carácter cristiano, nosotros estamos llevando a ser semejantes a Jesucristo. Y si vamos a ser semejantes a Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo ahí en Romanos 8, tenemos que tener todos los elementos, todas las virtudes del fruto del Espíritu. No podemos dejar una atrás. Todos se deben de manifestar de manera completa, perfecta. Perfecta en el sentido de todas. La perfección la vamos a encontrar cuando seamos glorificados, no en esta tierra. Pero no por eso no debemos de dejar de luchar por ella. Y lo importante es que todos están ligados entre sí, están unidos, estrechamente vinculados los unos con los otros. De hecho, John MacArthur menciona con respecto a cómo están unidos, dice que tiene una palabra, no recuerdo en este momento, pero dice algo como que están unidos de una manera incomprensible, inentendible, cómo es que se relacionan los unos con los otros, estos elementos del fruto del Espíritu. Vamos a tratar de ir dilucidando de cierta manera en la medida que avancemos en el análisis de cada uno, cómo es que se relacionan. Y podemos obviamente encontrar una unión entre cada uno de ellos de una manera quizás sencilla, pero en lo profundo obviamente no sabemos cómo operan. Entonces todos estos manifiestan el carácter que debe desarrollar el creyente, todos, absolutamente todos. ¿Cuáles son los elementos o las virtudes del fruto del Espíritu? Estos que están aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú los miras, hermanos, y los lees con tranquilidad, yo aquí veo a Cristo. Es Cristo el que está aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el carácter de Cristo. Y ese es el que tiene que estar en ti y el que tiene que estar en mí también. Y el que tenemos que llevar a desarrollar en nuestra vida. Para concluir, queridos hermanos, quiero mostrarles o leerles una cita de Grant Osborne, que dice lo siguiente: los vicios, hablando de las obras de la carne, son el producto de la carne, la tendencia al pecado que nos obstaculiza a todos. Las virtudes, hablando del fruto, en cambio, son producto del Espíritu. Y esto es algo bueno, ya que si nuestra propia fuerza fuera su única fuente, serían esporádicos y lánguidos en el mejor de los casos. Y esa es la realidad. A lo mejor nos cuesta comprender hasta el momento cómo es que nosotros vamos a producir el fruto del Espíritu si finalmente es el fruto del Espíritu. Pero qué bueno que sea el Espíritu, porque Grant Osborne, y por eso lo cito, tiene mucha razón.
si de nosotros dependiera, si nosotros fuéramos la única fuente de energía, como si nosotros le pudiéramos proveer la vid, o sea, la savia al fruto, esos frutos, como bien dice Osborne, serían esporádicos y lánguidos, en el mejor de los casos. Pero como es del Espíritu, tenemos esperanza de que podemos dar fruto y de que podemos darlo porque es el poder del Espíritu Santo el que nos va a ayudar a producir el fruto del Espíritu. Entonces, no es para desanimarnos el hecho que sea el fruto del Espíritu, no el nuestro, sino que debemos agradecer a Dios que nos da la fuente, la energía para producir el fruto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Abandonarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para que el fruto del Espíritu crezca, se desarrolle en nosotros. De otra manera no podríamos. Así que agradezcamos a Dios, hermanos, de que tenemos esta opción. Si no, estaríamos produciendo puras obras. Y si no lo estamos haciendo es por la obra de Dios en nosotros. La próxima semana, queridos hermanos, con la ayuda de Dios vamos a estar ya comenzando a desarrollar cada uno de los elementos del fruto. Obviamente partiendo por el primero, el amor. Y con la ayuda de Dios ahí vamos a estar aprendiendo un poquitito más de cada uno de ellos y cómo es que debemos de manifestar ese elemento del fruto, sin dejar de considerar que son todos esos elementos los que debemos desarrollar en nuestra vida. Todos, a pesar de que los comencemos a desarrollar uno por uno. Oremos, hermanos, para concluir la sesión del día de hoy. Padre eterno, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos concede de poder congregarnos a través de estos medios virtuales para estudiar el fruto del Espíritu, entrar ya después de esta clase introductoria a comprender cada uno de esos elementos que debemos desarrollar. Sin dejar de darte gracias, Dios amado, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Nos hace eco aquella cita de nuestro hermano Osborne. Si no fuese porque el Espíritu Santo es la fuente, no podríamos dar esos frutos. Así que te agradecemos por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y perdónanos porque muchas veces lo hemos contristado y otras tantas ya no hemos considerado que Él mora en nosotros y que nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Ayúdanos a través de este estudio para poder glorificarte, para poder abandonarnos a nosotros mismos y poder vivir a la luz bajo el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder llevar mucho fruto y que tú seas glorificado por ello. Te damos gracias por este tiempo de estudio. Queremos honrar y glorificar en todo. Te agradecemos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús.